Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to learn about conditionals in English. Hola a todos, soy Miguel. En el video de hoy vamos a aprender acerca de condicionales en inglés. El tema de los condicionales es un tema bastante extenso. Como siempre, voy a tratar de partirlo en pedacitos y hacer las explicaciones primero del concepto en español para que nosotros entendamos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a aplicar en inglés. Para comenzar, quiero explicarles que los condicionales son unas estructuras que generalmente utilizamos para hacer especulaciones acerca de cosas. Estos condicionales regularmente están expresados por medio de cláusulas. Las cláusulas son frases separadas que tienen cierto significado, cierto sentido, pero cuando las utilizamos a manera de estructuras condicionales, estamos uniendo dos cláusulas por medio de ciertas condiciones. Veamos esto en español para tener una idea de qué es lo que estamos diciendo. Yo digo, tú vienes temprano a casa. Esta es una frase, podemos tomarlo como una cláusula, es una frase separada que tiene cierto significado. Está diciendo que tú vienes a casa temprano. Estamos hablando en español. Ahora veamos la frase, tendré la cena lista. Esa frase por sí sola tiene un significado. Es un futuro simple que implica que yo tendré en el futuro la cena lista. Estas son dos frases que hemos mencionado, son dos frases que por sí solas tienen significado, pero que yo las puedo unir por medio de ciertos condicionales para hacer una estructura condicional, para hacer una especulación acerca de algo que va a pasar, que puede suceder o que puede que suceda en cuestión de que se den ciertas condiciones. Entonces, si yo digo, si vienes temprano, entonces tendré la cena lista. Estoy diciendo, en el caso de que tú vengas temprano, si se presenta la condición de que vengas temprano, entonces tendré la cena lista. Estoy haciendo dos cláusulas, una que es una condición que yo espero que se presente y otra cláusula que es el resultado de lo que podría suceder o de lo que sucedería o de lo que sucederá en el caso en que esta condición inicial se cumpla. Estamos hablando de una cláusula que es la condición y otra cláusula que es el resultado de la condición que se ha cumplido o de que se ha de cumplir. Y de esta manera es como funcionan los condicionales a grosso modo, es decir, ya tenemos una idea hacia dónde vamos con las condiciones. Entonces, frases del tipo, si me gano la lotería, me compro un carro. En el caso de que llegara a ganarme la lotería, si esta cláusula se cumple, entonces se va a cumplir la cláusula de que voy a comprar un carro. Si llueve, me mojo. En el caso de que se dé la cláusula de que llueva, entonces se va a dar la cláusula que me voy a mojar. Esta cláusula está relacionándose con la otra por medio de esa expresión condicional. Si pudiera trabajar más, ganaría más dinero. Estoy haciendo una especulación por medio de estas dos cláusulas, que si se cumple esta condición, esta otra condición se cumpliría dentro de la especulación que estoy haciendo. Entonces, básicamente, así es como funcionan las condiciones o los condicionales y ahora vamos a hablar de sus estructuras en inglés. Cuando estamos hablando de las estructuras condicionales, vamos a tener que tener en cuenta una cantidad de elementos, pero partamos de la estructura de los condicionales por medio de las cláusulas, es decir, si hay una cláusula de una condición que se da o se diera, dependiendo de ciertas especulaciones, ciertas hipótesis o ciertas condiciones, si esa cláusula se da, entonces esta otra cláusula se supone que también debería darse. Esa es una estructura básica y tenemos que tener en cuenta que en las estructuras condicionales siempre van a haber dos cláusulas. Entonces, cuando hablamos del inglés, hablamos de 4 tipos básicos de condicionales. Y estos son los condicionales que conocemos como el condicional 0, el condicional 1, el condicional 2, el condicional 3 y el condicional mixto. Recuerda, si no lo has hecho, el condicional 2 es un condicional que en inglés se utiliza para hablar acerca de situaciones hipotéticas, situaciones que si bien pueden ser reales, es decir, puede que no sean muy locas, en lo general son situaciones hipotéticas, son situaciones de las cuales no estamos seguros realmente si puedan o no puedan suceder. Estos condicionales pueden aludir situaciones que suceden ya o en cualquier momento, no interesa, pero siempre van a relacionarse con
resultados hipotéticos que no son reales, que no son probables. Para esta estructura es muy importante tener claro el concepto del subjuntivo. El subjuntivo son situaciones hipotéticas. Es como cuando nosotros en español decimos, si fuera rico, si tuviera dinero, si pudiera hacer cosas, si hiciera tal cosa. Ese es el subjuntivo en español. Ese es un condicional básicamente, es una hipótesis. Si yo pudiera, si tuviera. En español ese subjuntivo generalmente tiene esa forma hiera. Quisiera, pudiera, tuviera, estuviera, fuera. Pero en inglés el subjuntivo generalmente está en forma del pasado simple y eso lo tenemos que tener muy claro. Porque cuando nosotros estamos haciendo una frase del tipo condicional 2 en español, nosotros generalmente estamos diciendo, si fuera rico, viajaría a tal parte. Y lo hacemos de una manera muy condicional que mentalmente asociamos con el uso del modal would. Mucho cuidado, ya hemos visto en otro video el manejo del condicional would y sabemos que el condicional would, el modal would, discúlpeme, le va a dar ese carácter condicional al verbo que está acompañando. Si yo digo I would eat, estoy diciendo yo comería. I would run, yo correría. He would spend, él gastaría. They would study, ellos estudiarían. Y normalmente, como nosotros tendemos a hacer ciertas asociaciones cuando estamos aprendiendo otro idioma y pretendemos traducir básicamente de cómo lo pensamos, cuando estamos hablando de esos segundos condicionales en español, lo que se nos viene a la mente cuando queremos hacerlo en inglés es el uso del would y eso es incorrecto. Es decir, si yo estoy haciendo una frase del tipo, si tuviera dinero, viajaría más, que ese es un condicional 2 en español, en inglés yo no puedo decir if I would have money, porque ese no es el uso correcto del subjuntivo en inglés. Como estamos hablando del concepto del subjuntivo, es decir, de aquello que es hipotético, en inglés el subjuntivo es un pasado simple. Entonces, si yo voy a decir, si tuviera dinero, yo debo decir, if I had money, si yo tuve dinero, porque en inglés el subjuntivo regularmente va en forma de pasado simple. Y para esta estructura del segundo condicional, la primera cláusula, que es la cláusula condicional, tiene que ir en pasado simple. Y la segunda cláusula, que es la cláusula que se daría si este condicional se da, esta sí que va con el modal would. Entonces, devolviéndonos al ejemplo, si tuviera dinero, viajaría más. La frase en inglés tendría que decirla de la forma, if I had money, porque es el subjuntivo, si tuviera esa condición subjuntiva hipotética, if I had money, I would travel more. Yo viajaría más. En la segunda cláusula, que es lo que se da si esta cláusula inicial se cumple, en esta sí que utilizo el modal del condicional would. Entonces, if I had money, I would travel more. If I won the lottery, I would buy a car. Si me ganara la lotería, if I won, está en pasado simple porque es el subjuntivo en inglés. If I won the lottery, I would buy a car. Me compraría un carro. Y esta sí que la pongo con el modal. Así que mucho cuidado. Estamos hablando ya del segundo condicional, del condicional 2 dentro de estas estructuras en inglés. Y es muy importante que tengamos claro el uso del subjuntivo en inglés. El subjuntivo es un pasado simple y es el que corresponde a la cláusula primera, la cláusula condicional dentro de esta estructura, nuevamente, del condicional 2 en inglés. Veamos un par de ejemplos más. If I spoke English, I would get a better job. Si hablara inglés, conseguiría un mejor trabajo. If he studied more, he would pass the test. Si él estudiara más, pasaría el examen. If we walked faster, we would get there on time. Si camináramos más rápido, llegaríamos allá a tiempo. Y como ven, esta es la manera de estructurar oraciones, teniendo en cuenta el segundo condicional en inglés. Y les recuerdo, muy importante, la frase, la cláusula condicional siempre debe ir en el modo subjuntivo, es decir, a pesar de que en nuestra mente suene a hiera, pudiera, fuera, esa primera cláusula siempre debe estar en la forma subjuntiva, que es el uso del pasado simple en inglés. La segunda frase sí que la podemos utilizar con el modal would para darle el ambiente condicional
a esa cuestión que sucedería en caso de que esto pasara. Es un poco complicado, pero es cuestión de ejercitarlo, así que tu trabajo es revisar este material, empezar a hacer ejercicios y hacer comparativas con oraciones en el condicional 0 y en el condicional 1 para encontrar esas diferencias, entender los usos dependiendo de las situaciones en las cuales nosotros queramos formar estas oraciones condicionales. Si se presentan dudas, por favor repiten el material cuantas veces sea necesario, y si las dudas persisten, ya saben, me dejan un mensaje en los comentarios, yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si les ha gustado este video, recuerden darle like y compartir con sus amigos, y si aún no lo han hecho, suscríbanse. La mejor manera de mantener al día con los contenidos y de paso apoyar el trabajo que estoy realizando. Les agradezco por el tiempo que han dedicado para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.